Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días. Marcado por expertos, Canal Metro, la City por dentro. Y lo primero, como decimos siempre, saludar a Gustavo Jorge Giralde. Gus, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo te va, Carlos? Contento, eufórico. La verdad que sí, fue un buen momento, con buena manifestación y por suerte pudimos superar todo. Bárbaro. Vamos a ver cómo sigue todo esto. Y vamos a hablar a propósito de eso, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque es bueno preguntarle a alguien que sabe respecto a la psicología de las personas. Totalmente. Y con un texto a quien damos la bienvenida a la licenciada Gabriela Martínez Castro, licenciada en psicología. ¿Qué tal? Muchas gracias por haber venido. No, por favor. Muchas gracias. Bueno, Gabriela, a ver, para empezar, y hablando justamente de la euforia y todo esto, ¿cómo trata el psicólogo, digamos, antes de un acontecimiento como es una final, hay tensión, hay nerviosismo, hay incertidumbre, hay miedo al fracaso, supongo, debe haber un montón de cosas que pasan en la cabeza de un deportista, de todas las personas en general cuando tienen algo importante, pero estamos hablando específicamente de esto. Y una vez que se concreta, para bien o para mal, en este caso por suerte y gracias a Dios, para bien, para el fútbol argentino, bueno, explota todo, la euforia, la puesta en foco, no sé, hay un montón de cosas. ¿Cómo lo manejan ustedes, todos esos sentimientos? ¿Esto desde un deportista o desde el público? Desde los dos puntos, porque puntos. debe ser bastante complicado también para el deportista, ¿no? Muy. La psicología del deportista tiene que estar muy acompañado por un lado, me imagino. Absolutamente, sí. Desde el público, bueno, hay una sumatoria, supongo, de frustraciones. Sí, lo primero el deportista. Supongo, Primero el deportista y después vemos cómo. Claro. Porque el público ya lo mismo. Sí, por supuesto. Bueno, en realidad el público o el deportista en este caso tiene que estar muy apuntalado por un coach. ¿Por qué? Porque tienen muchísima ansiedad antes de empezar el partido, tienen mucha ansiedad al entrar a la cancha, tienen mucha presión por el público, porque es lo que, digamos, lo presionan para poder ganar, tienen mucha necesidad de una buena performance, de tener una buena performance. Y bueno, sufren mucha ansiedad, en realidad. Pueden tener mareos, pueden tener... Sí, las enfermedades propias del deportista, ¿no? Como por ejemplo lastimarse producto de ese problema o la sensación psicológica, ¿no? Que puede tener. Sí, absolutamente, pero bueno, tienen un montón de ansiedad, un nivel importante de ansiedad, con todos los síntomas concomitantes que esto significa, ¿no? Eleva el pulso cardíaco, por supuesto, claro. Puede haber sensación de vómito, mareos, problemas gastrointestinales, sensación de morir o en ese caso, un ataque de pánico, ¿no? Claro. Temor a morir, temor a volverse loco, demasiada presión, baja muchísimo lo que es la concentración, la memoria y la atención, en fin, síntomas de ansiedad verdaderamente altos que, sobre la base de una persona ansiosa, estos síntomas podrían llegar a convertirse en un cuadro que se llama trastorno por ansiedad generalizado. Este cuadro es un trastorno cuya característica esencial es una preocupación excesiva sobre diferentes temáticas de la vida cotidiana, o no, o temas claro. Bastante más importantes como esto, estar en un mundial, sí. Con la presión de ganar. Esta preocupación no logra ser controlada y en el caso de subsistir a través del tiempo, logra transformarse en este tipo de cuadros que podría llegar a provocar ataques de pánico. Más de una vez hemos visto que este tipo de personas tienen ataques de pánico antes de ingresar a la pista, en los vestuarios, con lo cual el coach tiene que hacer un trabajo bastante más delicado, ¿no? Bueno, hacer mucha psicoeducación y todo lo que tiene que ver con... Es un trabajo interesante el que tiene que tener ustedes, porque, digamos, de alguna forma... esa persona que está por dar un paso trascendente, sea en el rubro que sea, pero estamos hablando en específico del deportista ese que va a entrar a la pista, que va a entrar a la cancha de fútbol, que tiene un montón de gente que trae detrás de él, está sufriendo. Y hay deportistas que puede ser que lo vuelquen y le diga, doctora, me siento mal, y hay otros que no lo dicen por temor a que de repente venga el técnico y le diga, no, bueno, hoy no entras, o entonces se lo guardan y eso después lo traducen, como bien decía Gustavo, en lesiones o en cosas que le pueden pasar ya dentro de la pista, digamos.
Sí, absolutamente, porque una de las cosas que bajan con este tipo de cuadros es la concentración, la atención y la memoria, con lo cual esto hace directamente a la performance de la persona, ¿no?, que lo está viviendo. Entonces sí, ahí hay lugar a lesiones, malas jugadas, más presión por el público y los compañeros, bueno, en fin, mala memoria, sentirse... Ahora, licenciada, ustedes lo tratan en ese momento, ¿no? Y lo contienen, porque es fundamental la contención, ¿no? Lo contienen. Entra, se desarrolla el acontecimiento, el que sea, con cierto resultado, como en este caso favorable, pero una vez que termina, que esa persona se liberó, dijo, bueno, ya está, me lo saqué de encima, estoy eufórico, me abrazo con todo el mundo, todo... También tiene que tener un cuadro donde el profesional tiene que estar atento, ¿no? Porque eso te puede también reventar por varios lados. Sí, en realidad lo que suele suceder es que en todos los ámbitos, después de un acto o de una situación tan estresante como es un mundial, después de un rato o de días, las personas ahí suelen presentar realmente las verdaderas consecuencias del estrés. ¿Ah, sí? Sí. Ah, ¿puede demorar días? Absolutamente, porque hay una realidad. El cerebro procesa de una forma mucho más lenta que lo que cronológicamente en realidad sucede. Por ejemplo, es un ejemplo poco feliz el que suelo usar, pero una persona, un ser querido, se muere en un determinado momento, en una determinada hora. Y para un ser querido poder procesar todo ese tipo de situación, como es un duelo, tarda aproximadamente entre 2 y 3 años. Fíjense la diferencia que hay entre el hecho y la procesión, ¿no es cierto? Entonces, por ese tema es que luego de un tiempo las personas que han ganado o han perdido suelen caer en cuentas de lo que ha sucedido y ahí sí tienen toda la descarga nerviosa, la descarga adrenalínica que puede llegar a dar lugar a este tipo de cuadros. Por ejemplo, también ansiedad social, que es un trastorno de ansiedad cuya característica esencial es el temor a ser burlado, a ser no reconocido, a no ser aceptado, a pasar un papelón, en el caso que pierdan. Y, por supuesto, con los concomitantes síntomas que es la ruborización, taquicardia, sudoración, mareos, temblores y todo lo que acabamos de hablar. Pero se llama ansiedad social en el caso de haber recibido mucha presión y teniendo una autoestima más bien baja, un resultado negativo, llega a suceder esto. Claro, ahí tenés las consecuencias que pueden dar en muchos deportistas de elite en el momento en que empieza su situación extendida en el tiempo y alejándose de las luces. Exactamente. Y ahí debe ser también más peligroso todavía, ¿no? Sí, en realidad peligroso puede que no, porque sobre la base de un cuerpo sano, lo que genera la ansiedad es una molestia muy importante, porque los ataques de ansiedad son realmente muy molestos, aunque la persona sienta que se está muriendo o sienta que se está volviendo loca. En realidad, sobre la base de un cuerpo sano, la ansiedad es absolutamente inocua, no le hace absolutamente nada, no tiene ninguna clase de consecuencia negativa para el organismo. Pero si estamos hablando sobre la base de un cuerpo que tiene una cardiopatía u otra enfermedad de base, ahí nos tenemos que cuidar porque tranquilamente podría desembocar en un infarto, por ejemplo, o en alguna otra enfermedad de base que tenga la persona. Bien. Eso con respecto al deportista en forma directa. Con respecto a el aficionado o el hincha que está atrás de todo este proceso que se vivió en los últimos 30 días. ¿Cómo fue viviendo ese paso inicial? ¿Cómo lo ves que lo siente en ese paso inicial de lo que fue tan preocupante o tan complejo ir de menor a mayor y cómo vivió el desenlace este fin de semana pasado, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, porque la verdad ansiedad, que el exceso que hubo o el desborde social nunca visto en este país, creo que eso fue bastante... Fue muy fuerte, fue muy fuerte, fue muy estresante, mucha gente con taquicardia, elevación del pulso, presión arterial alta, estrés, lo que en el organismo llamamos estrés. Pero hay algo muy interesante que se produce
en las masas, porque fuimos una masa, ¿no es cierto? Que es que de alguna manera se corren los límites del yo, del propio yo, lo que le llamamos yo, la personalidad, y se unifica con el total de las personas. Es decir, que en la masa se pierde el yo y formamos un uno completo, somos uno. Claro. Se pierden los límites y somos uno, somos todos iguales en ese momento, estamos peleando, festejando por la misma causa y somos uno. Entonces esto lleva, por supuesto, a que la euforia sea más alta, a que los festejos, ya lo habrán visto, sean más altos, a que los límites sean menos y a que los descontroles también sean más importantes, como ha sucedido, por supuesto. El hincha de fútbol tiene una característica muy especial, que al lado de otra persona que no se conocen, se abrazan sin saber quién es la otra persona que está al lado de uno. Entonces, esa pasión que provoca, y lo que se demostró estos días, era totalmente distinto a lo tradicional, a lo racional que uno puede ser, ¿no? Es que esto es lo que provoca justamente se corren los límites de la personalidad de cada uno, claro, y somos uno con el otro. Y el otro ya no es el otro, es parte de uno mismo, nosotros somos parte del otro, y estamos en una causa común con tanta euforia que no hay límites. Vos sos yo soy vos, estamos en la misma causa, no me importa quién soy en este momento, grito, no grito, hago cosas que pueden llegar a ser vergonzosas, pero no me importa, porque están todos en la misma, claro, ¿no? Y uno lo hace en un estado de euforia, de inconsciencia, y no pasa nada. Es decir, no hay vergüenza, no hay nada en ese momento, porque somos un uno detrás de una causa, ¿no? Licenciada, la psicología no llegó hace tanto al deporte. Yo me acuerdo en mi época hablar de psicología en el deporte, que un jugador tuvo un psicólogo, no existía. Hoy la psicología forma parte del deporte a tal punto de que es casi indispensable que el psicólogo esté acompañando, como bien lo explicaba usted, acompañando al deportista. ¿Ustedes se dan cuenta del valor que están teniendo y cómo es la necesidad que tiene el deportista de contar con el profesional como ustedes? Sí, por supuesto. Básicamente el rol que tiene el psicólogo deportista es brindar apoyo, es poder dar aliento en ese momento, es poder correr los obstáculos de la cabeza de la persona que va a jugar, es poder hacerlo sentir que puede más, que va a lograrlo, que no importan los obstáculos, no importa lo que acaba de pasar, que es simplemente una prueba, que en definitiva es simplemente un obstáculo que ya pasó, que forma parte del pasado, y tropezón no es caída. No, tal cual. Esto, por supuesto, que con un trabajo mucho más elaborado de lo que estoy contando. Sí, por supuesto. Bueno, en estas consecuencias también uno puede decir que a partir del lunes empezamos el periodo de fiestas navideñas, ¿no? Porque en realidad acá no existía en el corto plazo el fin de año, la Navidad y todo lo que viene familiar y socialmente hasta que no termine el Mundial. No, por supuesto, y ahora todo se superpone. Estamos con las fiestas, con temas familiares, todavía eufóricos por lo que acaba de suceder en el Mundial. Es decir, es un continuo, en este caso, que se le agregan ingredientes como tener que encontrarse con la familia, con aquellas personas que sí tenemos ganas, con los que no, con los conflictos familiares, con la soledad de los que ya no están, con la ausencia, con las sillas vacías. ¿Con quién le va a lavar los platos? Es verdad. Desde lo más chiquito a lo más grande, en qué casa se hace y por qué, en fin, genera muchos conflictos, que es totalmente diferente y opuesto a lo que hablábamos de las masas. Claro. Somos un todo, somos uno, que no importan las diferencias, en pro de una causa. En el tema de las fiestas cambia muchísimo y cada cual es cada cual y toma al otro tal cual es, con todo lo bueno y todo lo malo, y bueno, estamos frente a una situación opuesta, digamos. Eso se aplica también a la situación del país en este sentido. Usted habló de masa, habló del yo. El yo lo aplicamos para el acontecimiento deportivo. Nos unimos todos, nos juntamos todos, el uno somos todos, no me importa si él es de San Lorenzo, yo soy de lo que sea, y todos somos iguales. Y vamos detrás de un líder de pronto, ¿no? En este caso, Messi y compañía. Ahora bien, ¿por qué en la vida cotidiana, en la política, en lo que sea, no lo podemos juntar eso? ¿Qué es lo que falla? ¿Son los líderes o es que nos liberamos del uno
y nos metemos dentro de la masa y ahí, o sea, no sé cómo, no sé, pero digamos, no lo podemos hacer lo mismo. Lo que lo logramos en el deporte no lo podemos lograr en lo que es la vida cotidiana. Por supuesto, en primer lugar, la vida cotidiana es la vida cotidiana. Y, por ejemplo, esto que ha pasado con el fútbol no es la vida cotidiana y congrega masas en una causa feliz, en una causa positiva. En cambio, todo lo que tiene que ver con la política no siempre es positiva. En lugar de generar una unificación, genera más bien separaciones, genera muchas peleas entre partidos, entre las personas, entre quien adhieren y quien no. Y bueno, diría que es una situación completamente diferente, porque la política básicamente separa y el tema de los deportes, la euforia, en esta causa común, une. Así que diría que serían extremos opuestos, ¿no? Pero el que tendría que estar manejando una situación determinada para ver el bien común, debería, precisamente, buscar el bien común, debería unirnos. Y esa es la parte que no llegamos a solucionar. No de ahora, desde los últimos 70 años estamos hablando, ¿no? Sí, por supuesto. También es cierto que el ruido político ha generado mucho estrés en las personas o es parte del estrés desencadenante de muchos cuadros. Pero sí, por supuesto, queda claro que la política desune, la política separa, la política genera mucho estrés del negativo. Y en este tipo de causa común positiva genera mucha unificación, genera estrés del positivo. Exacto. Y bueno, los resultados son más bien felices. Licenciada, nos queda mire, ahí lo ve, nos queda 1 minuto y medio. Hoy es 23, mañana es la Nochebuena. Vayámonos con un mensaje. Dile usted un mensaje a la gente para lo que se nos viene. En realidad, en los momentos de encuentro, en lugar de poner nuestra atención y nuestra mente en situaciones negativas, en situaciones que tienen que ver con el conflicto que hemos tenido con otro familiar y nos ha separado, es importante también estar unificados y estar aunados en favor de una causa, en este caso el festejo de una Navidad, una Nochebuena, de una fiesta religiosa. Y por qué no solamente de una unión familiar en ese momento, en una reunión, sin estar todos de acuerdo. No hace falta que estén todos de acuerdo, pero sí son seres humanos que nos unimos. Y también, por supuesto, en el fútbol, que estamos grandemente unidos y no hay diferencias, ¿no? Tal cual. Tal cual. Bueno, hacer extensivo ese periodo que obviamente sea para el bien de la familia, en definitiva. O sea que ese es el punto. Y además también, cuando hay conflictos, es bueno dejarlos de lado por un rato, por el bien de los demás, por el bien propio. No tiene sentido mucho exponerlos arriba de una mesa durante una reunión familiar que se supone que es algo agradable, distendido. Se puede dejar un poco la individualidad de lado. Eso es importante. La individualidad, exactamente. Individualidad. Eso es importante. Muy bueno. Licenciada Gabriela Martínez Castro, ha sido un gustazo tenerla en el programa, víspera de las fiestas, y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Que tenga una felicidad completa en las Navidades y el año próximo. Ustedes también. Felices Muchas gracias. fiestas, que la pasen muy bien. Gracias. Muchas gracias. Nos reencontramos el viernes que viene, fin de año, señor. ¿sí? Sí, estamos acá. Si Dios quiere. Sí, tal cual. Y a ustedes nos despedimos, que tengan una feliz Navidad y nos reencontramos en 7 días con mucho más la City por dentro. Que tengan una muy, pero muy buena semana. Chao.